Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva actividad del ciclo Conversando de nuestra Fauna 2020, organizado junto a la Sociedad Zoológica del Uruguay. Hoy tenemos la presencia de la magíster casi doctora, Annalisa Baller, que nos va a hablar sobre género Hyalela, que son, como dice el título, pequeños crustáceos de agua dulce. Así que de parte mía nada más, y Annalisa, queda todo el público escuchándote y viendo. Muy bien, gracias Martín por la presentación y bueno, gracias a ustedes por estar ahí a través de la pantalla escuchándome. Yo les voy a hablar del género Hyalela, que es un grupo de crustáceos de agua dulce y en el que estoy haciendo mi tesis de doctorado. Silencia el parlante en la computadora, el volumen de la computadora. Ahí. Bien. Bueno, vamos a pasar. Ahí. Bien, el género Hyalela es, bueno, un género de crustáceos dulceacuícolas que están incluidos dentro de la clase Malacostraca, que es una clase muy amplia, donde están también los camarones, los cangrejos, el grupo de crustáceos más conocidos, comparten esa clase con Hyalela, y este grupo se encuentra dentro del superorden Peracárida y dentro del orden Anfípoda. Los anfípodos Hyalela, del género Hyalela, son individuos de pequeño tamaño. El tamaño oscila entre los 3 milímetros y los 2 centímetros, el tamaño del corporal. A su vez, como se observa en la imagen, tienen el cuerpo aplanado, tienen el cuerpo deprimido, que está aplanado lateralmente, y el cuerpo también está dividido en grandes tagmas o regiones. Una de ellas es el cefalotórax o cefalopereión, que está formado por el cefalón y la región torácica. Otra es el pleón, y dentro de cada región se desprenden distintos apéndices que cumplen funciones específicas. En el cefalón podemos encontrar la estructura, de ojos sésiles, que son ojos compuestos, no están presentes en todas las especies de Hyalela, hay Hyalelas que carecen de ojos. En el cefalón también podemos encontrar dos pares de antenas y apéndices bucales, distintos tipos de apéndices bucales, y pertenecientes a la región torácica tenemos apéndices locomotores, que el primero y el segundo se encuentran modificados, sobre todo en los machos, que aparte de la locomoción cumplen la función de prehensión. Y por último, en la región del pleón tenemos apéndices del pleón, que están los pleópodos, que son estos que están acá, 3 tipos de urópodos y el telso, que son apéndices que sirven para la natación. Demora un poquito. En pasado. Sí. ¿Viste donde dice el cuadradito que aparece en la pantalla? Sí. Sí, ahí detrás. Y ahí cuando la flechita hacia abajo, arriba del todo, arriba de la izquierda. Ahí, al lado, Sí, acá. bajás y te baja. No te molesta cuando Está. Sí. Bueno. Ahí cuesta un poquito, pero bueno. En cuanto a la diagnosis, a las características que son exclusivas de este género, tenemos el apéndice bucal, la mandíbula, que no tiene palpo. El resto de las especies de anfípodos tienen palpos. En el caso de este género, carece de palpo. El urópodo, el tercer urópodo, ese apéndice del pleón, tiene una sola rama, como se visualiza acá, y el telson es entero. Esas características son características exclusivas del género, y a su vez, como es un género dulceacuícola, presenta branquias externales, que se le llaman de esa forma, que son apéndices que sirven para la regulación osmótica a bajos niveles de salinidad. Ahora sí, me parece que agarré la mano para que pase un poco más rápido. Bueno, estos animales los podemos encontrar en ambientes dulceacuícolas, en distintos tipos de ambientes.
en ecosistemas lóticos, lénticos, sobre todo se encuentran asociados a la vegetación, pero también se los puede encontrar nadando libremente en la corriente de agua y a distintas profundidades. Son individuos, bueno, que se alimentan principalmente de materia orgánica, son omnívoros, tienen un amplio espectro de alimentación, pueden ser carroñeros también, y cumplen un rol importante en la conversión de detritos en materia orgánica en los ecosistemas acuáticos, y también son el alimento de peces, de anfibios y de aves, y por eso cumplen un rol importante en las cadenas tróficas de los ecosistemas dulceacuícolas. Bien, en cuanto a los aspectos reproductivos, como se ve ahí en la imagen, son individuos dioicos, que quiere decir eso, que hay individuos machos y hay individuos hembras, y tienen un marcado dimorfismo sexual. Como nosotros podemos ver acá en la imagen, los machos generalmente son de mayor tamaño que las hembras y presentan el segundo par de apéndices mucho más desarrollado que el de las hembras. Las hembras, los apéndices son bastante similares. Esa sería como una característica del macho, el mayor tamaño, el desarrollo del segundo par de apéndices locomotores. Y las hembras presentan el primer y segundo par de apéndices locomotores similares, y ventralmente tienen lo que se denomina osteguitos, que es una característica típica del superorden Peracárida. Los osteguitos son placas que se desprenden, son como láminas, vamos a decir, que se desprenden de entre las bases de las coxas, entre las patas del animal, y cuando la hembra está en estadio reproductivo, esos osteguitos se unen y forman como una especie de marsupio donde se van a desarrollar las crías. Es como una cámara incubatriz que se forma. Bien, en cuanto a la reproducción, uno puede observar que machos y hembras están aptos para la cópula, porque en las hembras maduras se observa en los ovarios maduros, ¿sí? Se observan a través del cuerpo del animal, con una coloración un poco más fuerte, que puede ser más naranjada, más verdosa. Y el macho, cuando está maduro y apto para la reproducción, tiene bien desarrollado el segundo par de natópodos, ¿sí? Y la hembra tiene un periodo corto para reproducirse, entonces los machos están muy activos buscando a la hembra, y desarrollan un comportamiento que se llama comportamiento precopulatorio, donde el macho se posiciona en la parte dorsal de la hembra, la sujeta con esos apéndices y espera a que la hembra tenga una muda, ¿sí? Que la hembra muda antes de la reproducción, y luego de esa muda la hembra va a liberar los óvulos al marsupio, donde son fertilizados por el macho. Una vez que se produce la fertilización de las hembras, la parejita en precópula se desprende y bueno, la hembra no almacena esperma y el macho continúa su nado. El desarrollo embrionario es un desarrollo directo. Del huevo pasa por diferentes estadios de huevo, desde que eclosiona un individuo, que es un individuo prejuvenil. Todo el desarrollo directo ocurre. Acá se puede visualizar bien la hembra con los huevos, lateralmente se visualiza, así que están dentro del marsupio. Y esta imagen es ventral, ya con el desarrollo más avanzado y con prejuveniles. Y todo ese desarrollo se da dentro del marsupio, cuando ya los individuos adquieren un tamaño como prejuvenil. Los mismos individuos son los que rompen el marsupio y salen hacia el exterior. Y en algunas especies puede haber un cuidado parental por parte de la hembra, ¿sí? de acoger y cuidar a esas crías, que ese cuidado parental se ve también resarcido en un mayor tamaño de los individuos y mayor tasa de supervivencia. Sí. No le afecta. En realidad, los prejuveniles rompen el marsupio, se liberan y la hembra vuelve a mudar y el marsupio quedan los osteguitos libres. Lo que podría afectar es que en realidad no es, en el crecimiento. Las hembras en realidad
durante todo ese tiempo que tienen, que están con el marsupio con individuos, no crecen, ¿tá? Como que las mudas se prolongan en el tiempo. Y depende mucho de las condiciones climáticas, depende de la especie, el tiempo de desarrollo. Pero por lo general no va más de un mes. Sí. Pues yo creo que Sí, se me son los ojos negros. sí, son bastante transparentes. Sí, y algunos son como un poco más verdosos también. Pues es que sean. Puede ser, sí. Si se los tiene en grupo, sí, sí. Pues yo capturé una gota dos. ¿Y se comieron entre ellos? Un bollón. Veía los ojitos y por me di cuenta que eran unos camarones. Claro, son muy Y el parecidos. otro día que me fue. Bueno, sí. El otro te da las patitas abajo. Todos ellos, estos bichos de los peracáridos, en realidad, cuando están en situaciones de estrés o lo que sea, hay canibalismo entre ellos. ¿Te da? La coloración no es un indicador de especie, pues la coloración se pierde enseguida cuando uno lo fija al animal, ya sea en alcohol o en hormona o lo que sea. Bien, y estos individuos, los Yalela, pueden presentar dos tipos básicos de historia de vida. Pueden ser individuos semélparos, ¿sí? Se les dice que tienen un solo evento reproductivo durante el ciclo de vida, o pueden ser individuos heteróparos, es decir, que tienen varios eventos reproductivos durante la vida del organismo. También los ciclos de vida pueden ser semianuales, que tengan varias generaciones en un año, anuales una generación por año, bienales, bueno, perennes, que son una generación cada varios años. Y este tipo de ciclo de vida está relacionado con la latitud en donde se encuentren estas especies de Yalela. Se ha observado que en latitudes bajas estos individuos presentan ciclos semianuales o anuales, presentan tamaño pequeño y un alto potencial reproductivo y producen muchos embriones pequeños varias veces durante su ciclo vital. Son. Ah, los embriones no. No, los embriones no. Ah, sí. Lo que pasa es que está. Yo lo que pregunto es porque, por ejemplo, en los reptiles, la temperatura influye muchísimo. Tienen camadas de hembras. Claro, no. Acá son machos o son hembras, pero cuando son juveniles te cuesta mucho darte cuenta si se trata de un macho o una hembra porque no tienen los caracteres sexuales desarrollados. En realidad los juveniles uno los tiene, sí se sabe, uno van a ser machos, otros hembras, pero uno morfológicamente no puede diferenciarlos. Bien, y otra cosa que estaba diciendo, bueno, que estos individuos de Yalela, son utilizados como indicadores biológicos de condiciones ambientales y de contaminación. Son individuos medianamente tolerantes, se los considera así, a niveles bajos de oxígeno disuelto en aguas y por la facilidad de colecta, por el ciclo de vida corto y demás, son individuos que son fáciles de capturar y de criar también, y muchas veces tienen respuestas comportamentales diferentes frente a la toxicidad del ambiente. Entonces también sirven como para poder analizar datos y ver cómo los afectan diferentes concentraciones de tóxicos que se puedan encontrar. Y a su vez, acá en América del Sur, la especie Yalela curvispina es la que se usa comúnmente para bioensayos y estudios de toxicidad, y en América del Norte, Yalela azteca es una especie estándar en estudios como bioindicadores. En cuanto a la distribución del género, el género es exclusivo de América, ¿sí? Del continente americano. Las especies de Yalela se distribuyen desde el sur de la Patagonia hasta la región central de Canadá. Actualmente hay unas 84 especies descritas hasta el 2021. Y en América del Sur es el único género de anfípodos dulceacuícolas que está presente en todos los ambientes acuícolas, dulceacuícolas, quise decir. En América del Norte, Yalela convive con otro género que se llama Gamarus, pero el género Yalela es el más diverso, el más abundante en América del Norte,
y le ha quitado espacio o nicho a Gamarus. Acá en América del Sur es el único género que se conoce y hasta el momento para América del Sur hay descritas unas 60 especies. La mayoría de las especies están registradas para el lago Titicaca y para el sureste de Brasil, que son los lugares donde se han hecho mayor cantidad de estudios de este género. O sea que no quiere decir que no. en ese lugar, sino que... No, hay más intensidad cuando uno estudia algo, se sabe más y se conoce. Sí. No quiere decir que sea más diverso. Bueno, es más diverso porque en realidad se conoce más. En Uruguay. Ahí va. ¿Qué pasa con nuestro país en Uruguay? En Uruguay hay una sola especie descrita, que es Yalela curvispina, que se describió para la localidad tipo de Paso de la Arena, acá en Montevideo. Fue realizada por Joe Macker en 1942. Pero a partir de estudios que se realizaron, estudios morfológicos y moleculares, podemos decir que actualmente hay dos nuevas especies de Yalela que están siendo descritas en este momento y una de ellas, que la denominamos Yalela CP1 para la localidad de Aguas Blancas en La Valleja, y otra Yalela para SP2 para Batoví en Tacuarembó. Bueno, ¿cuál es el estado actual del género en general? El estado de conocimiento de este género se encuentra incompleto porque es un género complejo, porque los individuos presentan variaciones morfológicas interpoblacionales, también variaciones morfológicas entre especies, pero son muy sutiles esas variaciones, y eso hace que sea muy difícil identificar y diferenciar las especies de Yalela. Y a raíz de que se han realizado estudios moleculares, sobre todo en América del Norte y para el lago Titicaca, se ha demostrado la existencia de especies crípticas, ¿sí? ¿Qué son las especies crípticas? Especies que son genéticamente diferentes, pero morfológicamente muy similares. Entonces, es muy difícil poder diferenciarlas solamente basándonos en caracteres morfológicos. Y eso, la especie críptica hace que, bueno, haya una biodiversidad de este género que esté oculta. Debido, bueno, a la complejidad morfológica, ¿sí?, que presenta este grupo, en el año 2001, autores como González y Watling, que son especialistas, que ellos han trabajado con este género, sugirieron la existencia de complejos de especies crípticas. ¿Qué es eso? Complejos de especies son grupos de especies con afinidades morfológicas y que se encuentran localizados en una región geográfica en América. ¿Sí? Por ejemplo, ellos sugirieron para América del Sur 3 grandes complejos de especies. Uno de ellos es el complejo azteca, ¿sí?, que se teorizó para el lago Titicaca, y ese complejo de especies está caracterizado por Yalela azteca. El complejo curvispina, que es caracterizado por la especie Yalela curvispina y que estaría localizado en la región al este de los Andes, y el complejo patagónico, que está caracterizado por Yalela patagónica al sur del continente. Bien, en cuanto al complejo curvispina, que está caracterizado por Yalela curvispina, la especie que tenemos registrada para acá en Uruguay, y la distribución de este complejo al ser al este de los Andes, incluiría especies que están presentes en Argentina, en Brasil y en Uruguay. ¿Cuáles son las grandes características morfológicas que definen al complejo curvispina? Son la superficie corporal del animal lisa, la presencia de una seta curva, esta seta que está señalada en rojo, en una rama interna de este apéndice que es el urópodo 1, y la presencia de branquias externales, ¿sí?, que están relacionadas con la osmorregulación a bajos niveles de salinidad. Bueno, esas branquias estarían presentes ventralmente entre los segmentos 2 y 7 del cuerpo del animal. Para el este de los Andes y con estas características, ¿sí?, hay registradas varias especies de complejo curvispina. La gran mayoría de ellas están para Brasil, ¿sí?, bueno, donde se ha estudiado más el grupo este, y solamente Yalela rionegrinae se encuentra registrada para Argentina. ¿Qué sucede con el género Yalela? Bueno, ¿cuál es el estado actual del género Yalela en Uruguay? A partir del 2016, yo empecé a hacer mi tesis de doctorado
y bueno, como objetivo tuve estudiar el género para el Uruguay, y lo primero que realizamos fue un relevamiento general de este grupo en todo el país. Lo que se hizo primero, bueno, se revisó la colección científica de crustáceos de Facultad de Ciencias. A su vez, se revisó material material que fue aportado por distintos proyectos de limnología, donde ellos habían recogido en varios puntos del país muestras que tenían ejemplares de Hialela, pero bueno, no habían sido estudiadas. Y a partir de la revisión del material y del material aportado por los proyectos de limnología, se realizaron muestreos en distintos puntos del país donde había un vacío de información, donde no se había recolectado ejemplares y no se sabía nada. Y bueno, se muestrearon diferentes cursos de agua dulce, ya sea ambientes lénticos, lóticos, y en cada sitio de muestreo se muestrearon diferentes microhábitats, es decir, bueno, lugares con vegetación, sin vegetación, en profundidad, más sobre el margen del lugar. Y en esa recolección de ejemplares se utilizó una red de agua, estos individuos se recolectan con una red de agua, con una malla bien fina de 250 micras. El esfuerzo de muestreo, bueno, fue de una persona y el tiempo varió dependiendo de la complejidad de cada sitio. El menor tiempo que estuvimos fue de 15 minutos hasta 90 más o menos el máximo. Los ejemplares de Hialela, una vez que se recolectaron, se separaron y se colocaron en etanol en alcohol 70 para ser luego trasladados al laboratorio, y en cada sitio de muestreo se guardaron 5 ejemplares en alcohol 95 para hacer posteriores estudios moleculares. Y ese material fue trasladado al laboratorio de entomología de Facultad de Ciencias. Luego se procedió, luego de la recolecta, se procedió a la identificación morfológica de estos ejemplares, y de cada sitio donde nosotros obtuvimos ejemplares de Hialela, se seleccionaron 5 machos adultos, y esos machos adultos fueron colocados en un pigmento que se llama rosa de Bengala. Ese pigmento, bueno, colorea a las estructuras y es más fácil para luego visualizarlas. Una vez teñidos esos animales, se realizó disección del ejemplar. La disección se realizó bajo lupa binocular. Recordemos que son individuos pequeños, ¿sí? Que el tamaño máximo anda alrededor de los 2 centímetros como máximo, y de ahí para abajo. Y luego de la disección, las piezas se montaron, se hicieron preparados para observar en el microscopio óptico. Se observaron varios caracteres morfológicos, entre ellos fueron la longitud de las antenas, la morfología de las piezas bucales, la forma, tamaño y setación de los apéndices de los nematópodos, de los primeros y segundos pares de apéndices locomotores, de los urópodos, el número y disposición de las branquias coxales y externales, y también la forma y la setación del tenso. Acá tenemos algunas imágenes de algunos apéndices que fueron disecados, y esas fotografías se hicieron a través del microscopio óptico. Para la identificación y la observación de estos caracteres se utilizó bibliografía especializada en este género. Y una vez que se hizo la disección y con la bibliografía especializada en este género, se procedió a la identificación de especies y identificación de morfos, y los individuos que fueron identificados se dibujaron bajo el microscopio óptico, se dibujaron utilizando una cuadrícula de 2 centímetros. Una vez que se realizaron los dibujos de las distintas partes del cuerpo del animal, esos dibujos se escanearon, se editaron, y luego para posteriormente hacer la descripción. Una vez que tenemos identificada la especie, los distintos morfos, se seleccionaron machos adultos para realizar fotografías en el microscopio electrónico de barrido,
Y para ello, para realizar ese tipo de fotografía, los ejemplares necesitan una preparación, se les hace un secado a punto crítico, un baño en oro, y luego se hace disección de las piezas, se colocan en estos tacos que vemos acá, para luego visualizar bajo el microscopio electrónico. Primero se hizo la identificación morfológica, observando en lupa, en microscopio, y una vez que tenemos identificado, se procedió a fotografiar bajo el microscopio electrónico de barrido, donde se ve con más detalle ciertas estructuras. En cuanto a qué resultados obtuvimos de todo este relevamiento que se hizo, se identificó a Yalela curvispina en 80 sitios del Uruguay, fueron muestreados un total de 107 sitios, no todos aportaron ejemplares de Yalela, pero 80 de ellos sí, y 9 morfos similares a Yalela curvispina, con diferencias sutiles que ponen en duda, bueno, el estatus si es especie nueva o no. Esos 9 morfos fueron hallados en distintos puntos del Uruguay y en un sitio, que es la localidad de Aguas Blancas, en La Valleja, se encontró la especie Yalela curvispina coexistiendo con un morfo, con el morfo que le denominamos H4. Y ahora después vamos a ver la denominación de los morfos. No, ahora vamos a continuar que es lo mismo. ¿Qué fue lo que se hizo? Primero se hizo una redescripción de esta especie. ¿Sí? Si recordamos, esta especie es la única citada para el país. La descripción de esta especie se había realizado en 1942 por Schoemaker. Actualmente se hizo una redescripción de esta especie y los individuos se recolectaron en la misma localidad tipo donde había sido recolectada Yalela curvispina en el 1942, y se consideraron en la redescripción, se consideraron caracteres taxonómicos que hoy en día se utilizan para diferenciar especies y se describen con más detalle que lo que se hizo en el 1942. Bien, una vez que se redescribió a Yalela curvispina, los 9 morfos, que los tenemos acá, que se recolectaron, acá vemos el mapita de Uruguay, nosotros recolectamos 9 morfos, ¿se acuerdan que yo les había dicho? En distintos puntos del país. Acá tenemos los distintos lugares, que más adelante les voy a decir específicamente a qué localidad pertenece cada morfo, ¿sí? Y a cada morfo se le asignó un nombre, H1, H2, desde H1 hasta H9, ¿está? Así que nosotros tenemos hasta el momento Yalela curvispina por un lado y 9 morfos similares recolectados en estos puntos del Uruguay que se visualizan ahí. ¿Qué fue lo que se hizo? Se realizó una descripción de cada morfo, ¿sí? Se registraron, bueno, cuáles son las características en común que tienen con Yalela curvispina, que están acá. Una de ellas son la presencia de los ojos redondos, de la antena 1 más corta que la antena 2, con la misma cantidad de antenitos, respectivamente, 11 y 13. Piezas bucales con la misma forma y setación, excepto en el morfo H7, que hay algunas diferencias. Forma similar y la misma setación en el natópodo 2, y los pereiópodos 3 y 4 también similares a los de Yalela curvispina. ¿Dónde se hallaron las diferencias de estos morfos con respecto a Yalela curvispina? Las diferencias se presentaron en la setación, que presenta la cara ventral del natópodo 1, la setación del urópodo 1, del urópodo 3 y del telson. En esas partes del individuo fue donde se encontraron diferencias morfológicas con respecto a Yalela curvispina. Acá les voy a mostrar distintas fotografías que fueron tomadas en el microscopio electrónico de barrido, donde se aprecian, ¿sí?, las diferencias con respecto a curvispina. Por ejemplo, uno de los caracteres que se considera para diferenciar especies es la fila oblicua que está presente en la cara interna del apéndice primero, la fila oblicua de setas,
que en Yalela curvispina son 6 zetas que están presentes, y en los distintos morfos se encontraron entre 4 y 7 zetas formando la fila oblicua. A su vez, la mayoría de los gnatópodos presentan una forma similar que se le llama hammer shape, que es forma de martillo, y una forma más bien rectangular, y excepto en el morfo H4, donde la forma es distinta del resto. Otras de las diferencias que se observaron estuvieron dadas en el urópodo 1, y acá nosotros vemos señalado con distintas flechas de distintos colores los tipos de setas que están presentes. Por ejemplo, la seta amarilla, ¿sí? Señala la flecha amarilla señala el tipo de seta que está presente en esta zona, en el pedúnculo. En Yalela curvispina, en la zona del pedúnculo, hay 4 setas cuspidadas, y en el resto de los morfos hay variación de entre 2 y 5 setas de ese tipo. Todos los morfos, todos tienen en común, y está señalado con la flecha roja, la presencia de la seta curva, ¿sí? Que se visualiza, que ahí la ven bien, ¿tá? En todos los morfos está presente, y la presencia de la seta curva es una característica típica del complejo curvispina. ¿Tá? Luego vemos en celeste que esta flecha señala la cantidad de setas cuspidadas que están presentes en la rama interna, ¿sí? Y el número de setas varía con respecto a las que están presentes en Yalela curvispina. En Yalela curvispina encontramos 3, y en el resto de los morfos encontramos entre 2 y 5. Lo mismo sucede para las setas cuspidadas que están en la rama externa, que están señaladas con la flecha verde. Otra de las diferencias que se apreciaron de los morfos con respecto a Yalela curvispina están dadas en la setación del urópodo 3. Nosotros acá en la primera, que hace referencia a Yalela curvispina, observamos la flecha azul que señala setas simples y setas cuspidadas con la flecha amarilla. En el resto de los urópodos 3, del resto de los morfos, podemos ver otros tipos de seta que no están presentes en curvispina, que están señalados con la flecha verde, que se llaman setas cuspidadas con seta accesoria. Acá donde les estoy señalando, ustedes van a ver como una seta chiquitita que sale de la punta, ¿sí? Acá se ve también, que es otro tipo de seta, que algunos morfos la tienen presente, y lo mismo sucede con la flecha roja que señala setas plumosas, que no están presentes en curvispina. Y una de las diferencias también, por ejemplo, es en Yalela curvispina las setas se ubican en el borde del pedúnculo del urópodo, y en H4, por ejemplo, tenemos una seta plumosa a mitad, y en H7 tenemos una seta cuspidada en el borde lateral del pedúnculo. Todos estos son detalles sutiles, ¿tá? Que diferencian a los morfos de Yalela curvispina. A su vez, acá sí se visualiza más fácilmente las diferencias que presentan los distintos tipos de telson. Nosotros vemos que el telson en Yalela curvispina se dice que la forma es cuadrangular, que el borde es redondeado, se le denomina aboveado, la terminología que se usa, y tiene presente 2 tipos de setas cuspidadas y setas plumosas en el costado. Nosotros acá podemos apreciar la diferencia morfológica. No todos tienen el borde aboveado, algunos tienen borde recto, y no todos son cuadrangulares también. Pero hay un patrón que se repite en Yalela curvispina y todos los morfos, excepto H7, que es que la cantidad de setas varía entre 3 y 4, ¿tá? Excepto en el morfo H7, donde hay múltiples. La cantidad de setas es múltiple, por decirlo de alguna manera. Estas son las diferencias que encontramos, las principales diferencias entre los morfos y Yalela curvispina, y el morfo H7 presenta alguna otra diferencia en cuanto a las piezas bucales y el largo del tamaño de las antenas.
Por todo esto, nosotros, a partir del relevamiento morfológico que hicimos, corroboramos la presencia de Yalela curvispina para Uruguay, ¿sí? Para 80 sitios de los muestreados en Uruguay, ¿sí? Corroboramos que, bueno, que es una especie que está ampliamente distribuida en todo el país, y corroboramos también la presencia de 9 morfos similares a curvispina, pero con diferencias sutiles que ponen en dudas el estatus de si es una especie nueva o no, ¿sí? O son variaciones morfológicas dadas por el lugar donde habitan, por ejemplo. Entonces, confirmamos, sí, por primera vez el complejo curvispina. Todos los individuos que encontramos tienen presente las características que definen al complejo curvispina. Y a su vez, los morfos identificados se diferencian del resto de las especies del complejo curvispina, de las especies que están presentes en Brasil y en Argentina. Y por todo esto que llegamos hasta acá, se hace necesario realizar estudios moleculares, ¿sí? Estudios genéticos posteriores, para conocer la diversidad real del género, ya que estudios previos han dicho que el Yalela es un grupo, es un género donde hay prevalencia de especies crípticas, especies que son morfológicamente muy similares, pero genéticamente distintas. ¿Ah? Entonces, la segunda parte de este trabajo fue realizar estudios moleculares, ¿sí? Estos estudios se realizaron para los morfos identificados, ¿sí? Se volvió a ir al lugar a recolectar nuevamente los morfos, ¿sí? Ya que los que teníamos conservados en alcohol 95, que cuando hicimos los primeros muestreos, habíamos separado algunos y los habíamos acondicionado en alcohol 95, no pudimos realizar los estudios genéticos con los que estaban acondicionados en alcohol 95, entonces tuvimos que volver al campo a muestrear cada uno de estos morfos y se volvieron a recolectar, pero en este caso no se recolectaron los 9 morfos, sino que se recolectaron 8, uno de ellos no lo pudimos encontrar. En Paso de la Arena sí, y Yalela curvispina en el arroyo pantanoso. Sí, sí. Está, sí. Estos individuos tienen tolerancia media a los valores de oxígeno en agua. Sé que tan contaminado tampoco esté, ¿no? Bien, y acá les voy a mostrar en el mapita, que ya se los había mostrado antes, las localidades específicas donde recolectamos cada uno de estos morfos. El morfo que nosotros llamamos H1 lo recolectamos en Colonia del Sacramento, el H2 en la colonia Roseli Ríos, el H3 en la entrada de la ciudad de Durazno, H4 en La Valleja, específicamente en Aguas Blancas, H5 en Paso de los Toros, H6 en Achar, H7 en Batoví, H8 en San José, y colectamos Yalela curvispina en 2 localidades en Montevideo. Una que le llamamos Yalela curvispina MBD, que es recolectada en la localidad tipo, donde volvimos a hacer la redescripción de la especie, ¿sí? Y otra la recolectamos en el predio de Facultad de Ciencias. La recolecta se hizo con la misma metodología, utilizando el mismo tipo de red, ¿sí? Con la malla bien fina. Y en este caso, una vez que las recolectamos, las muestras las acondicionamos en nitrógeno líquido, para luego, posteriormente, hacer los estudios moleculares. Y la verdad que al haberlas acondicionado en nitrógeno líquido, fue un cambio muy grande, y bueno, y pudimos continuar y hacer bien la parte molecular. A su vez, una vez que recolectamos nuevamente los morfos, nosotros lo que hicimos fue separar a 2 machos adultos y corroborar que esos individuos se correspondan con el morfo que había sido identificado previamente. Y todo eso se hizo, bueno, haciendo la disección de las partes y observando nuevamente al microscopio. Bien. Sí. Cada sitio. En cada, para el estudio, y depende, sí, sí, colectamos un montón. Estos individuos cuando los encontrás son muy abundantes. Uno pasa la red y agarra
volumen grande. Sí, la última vez cuando fuimos a recolectar los morfos, nos aseguramos de traer 20 individuos de cada morfo. Y de esos a 5 le hicimos la extracción de ADN y los otros los guardamos en nitrógeno y algunos de ellos los utilizamos para corroborar que sean el morfo que habíamos. No, cada morfo lo encontramos en un sitio distinto. Lo que sí observamos en un sitio fue que estaba Yalela curvispina y un morfo conviviendo juntos en el mismo sitio. Bien, una vez que volvimos a recolectar estos morfos, los tenemos acondicionados en nitrógeno líquido, procedimos a hacer los estudios moleculares. Se realizó extracción de ADN de 5 ejemplares, ¿sí? De cada morfo y 5 ejemplares de Yalela curvispina. Se amplificaron mediante las técnicas de PCR, se amplificaron secuencias parciales de 4 genes, la citocromo oxidasa, uno de ellos muy conocido y que se utiliza muchísimo este gen para la diferenciación de especies. Otro gen mitocondrial, que es el 12S, que aporta la misma información que la COI, la citocromo oxidasa, un gen nuclear, que es 28S, y una histona, que es el H3. Bien, esos productos de PCR que nosotros logramos amplificar secuencias parciales, se purificaron y se secuenciaron, las secuencias de ADN las mandamos a Macrogen, que es una empresa coreana que realiza la secuenciación bastante rápida y barata dentro de todo. Y bueno, se obtuvo una secuencia parcial, una secuencia de la citocromo oxidasa de 362 pares de bases, una secuencia parcial del gen 12S de 452 pares de bases, el 28S de 605 pares de bases y de H3 de 332 pares de bases. Una vez que nosotros obtuvimos las secuencias, yo acá le saqué hice una captura de pantalla de mi computadora, y acá tenemos los distintos individuos. Por ejemplo, acá tenemos Yalela curvispina de la localidad de Facultad de Ciencias, un individuo, el 2, el 3, ¿sí? Y en cada fila nosotros tenemos la secuencia, ¿sí?, que obtuvimos de cada gen, secuencias de COI, de 12S, de 28S y de H3. Y acá tenemos para cada morfo, ¿sí?, en cada fila tenemos la secuencia obtenida de cada gen. Estas secuencias, una vez que nosotros las obtenemos, se editan, se alinean, se sacan las regiones que no están bien definidas, y a su vez, una vez que nosotros tenemos las secuencias de las nuestras, de las uruguayas, lo que hicimos fuimos a GenBank, ¿sí?, que es una base de datos donde hay secuencias de todo, ¿sí?, todos los datos de ADN de los distintos genes que se secuencian se guardan en ese GenBank, en esa base de datos que es pública, y nosotros lo que hicimos fue obtener secuencias de otras especies de Yalela que habían sido obtenidas en Estados Unidos, de Yalela azteca, de todas las que se secuenciaron en el lago Titicaca, ¿sí? Y las juntamos y las comparamos con las que nosotros habíamos obtenido para acá, para Uruguay. Entonces, ampliamos el trabajo y nos permite comparar también lo que tenemos. Y a su vez, se utiliza en este tipo de estudio secuencias externas. ¿Qué quiere decir eso? Secuencias de un grupo de otro género, que esté diferenciado, pero que a su vez esté algo relacionado con el que estamos trabajando. Todos los análisis de datos se realizaron en el programa Mega, ¿sí?, que es muy conocido, Mega X, y también en el programa BIST. Como resultados, nosotros obtuvimos para la citocromo oxidasa, para la COI, 11 secuencias, ¿sí? Por ejemplo, para Yalela curvispina, colectada en Facultad de Ciencias, obtuvimos 2 secuencias para el morfo H1-2, ¿sí? Y acá se muestran la cantidad de secuencias de COI por morfo, pero si nosotros miramos bien,
la COI nos fue difícil amplificarlo y alela curvispina de la localidad tipo del Paso de la Arena no logramos obtener, si no pudimos recuperar la citocromo oxidasa, y para los morfos H6, H7 y H8 no logramos recuperar la citocromo oxidasa, ¿tá? Pero sí logramos para el gen 12S, que este gen aporta información similar, tiene algunas ventajas incluso sobre la COI, pero tiene la desventaja de que la COI es mucho más, está más extensamente usada en la yalela, y para el gen 12S logramos recuperar 30 secuencias, ¿sí? Y logramos recuperar para todos los morfos, ¿tá? Luego tenemos para el gen 28S, logramos recuperar 10 secuencias para todos los morfos y el H3 también. Como yo les había dicho anteriormente, una vez que nosotros obtuvimos nuestras secuencias, ¿sí? Acá tenemos en este cuadrito medio con rosado que yo les marco acá, tenemos las dos hialelas curvispilas conectadas en Montevideo y todos los morfos identificados, ¿sí? Del H1 al H8. Recuerden que el H9 no lo pudimos juntar de nuevo en el campo, así que medio que ese morfo se perdió. Y acá, si nosotros miramos, en esta lista tenemos otras hialelas, ¿sí? Donde nosotros tenemos las secuencias de cada una de estas, y esas secuencias son las que sacamos de GenBank, que nosotros utilizamos para comparar las nuestras con esas. Y por último, acá abajo dice P. japonica, es el género Platorchestia, que es el que utilizamos, es un género distinto a hialela, que lo utilizamos como grupo externo. Entonces, uno de los análisis que nosotros realizamos fue calcular las distancias genéticas. ¿Qué es eso cuando uno calcula las distancias? ¿Qué tan diferentes son las secuencias entre las hialelas que tenemos, entre los distintos morfos y también con todas estas otras que logramos de otros lugares que logramos tener las secuencias, ¿tá? Nosotros observamos, bueno, las distancias y en esta tabla tenemos un resumen de todo lo que se realizó, ¿sí? Y vemos que el promedio, miren, la dejé en inglés, me olvidé, average, tenemos que todas las hialelas perdón, no la curvipina, todas las hialelas, ¿sí? Todas estas que están acá, las comparamos con hialela azteca, ¿sí? ¿Por qué la comparamos con hialela azteca? Porque esta especie se secuenció el genoma y está bien diferenciada del resto de las hialelas, ¿sí? Se conoce bien. A todas las comparamos con hialela azteca y vimos que hay entre todas y hialela azteca hay una divergencia, una diferencia de un 24% en la secuencia de COI, un 22% en 12S, 8% en 28S y en H3. ¿tá? Luego comparamos todas las hialelas, incluida la azteca, todas, con el grupo externo, que es otro género totalmente distinto, y vimos que la diferencia para citocromo oxidasa es de un 25%, de un 30% para 12S, y bueno, 12 y 25 para el resto de los genes. ¿tá? Y luego nosotros comparamos todas las uruguayas, ¿sí? El grupito nuestro de las uruguayas, con otra especie, con Hialela kochi, ¿sí? Que es una especie que está descrita, identificada para el lago Titicaca, ¿tá? Y vimos que todas las uruguayas tienen una divergencia de un 18% con respecto a Hialela kochi, un 7%, un 18% con respecto a la citocromo oxidasa, un 7% con el 12S y un 1% con el resto de los genes. ¿tá? Bien, y luego nosotros comparamos a todas las uruguayas con el morfo H4, ¿tá? ¿Por qué la comparamos con el morfo H4? Porque cuando nosotros vimos las tablas grandes de distancias genéticas, veíamos que el morfo H4 ¿sí? Tenía una distancia grande entre cada una de las uruguayas, entre cada hialela curvispina y entre el resto de los morfos. Vimos que se diferenciaba bastante. Entonces lo que hicimos fue juntar a todas las uruguayas y compararlas solamente con ese morfo H4 y vimos que la distancia de todas las uruguayas con H4 es de un 19%. Es una distancia similar a la que se vio entre las uruguayas y Hialela kochi.
entonces ahí ya podemos asumir que se trata de una especie distinta, porque la divergencia genética sí tiene valores similares a lo que se vio con todas las uruguayas y Yalela Cochi. Después, ¿qué fue lo que hicimos? Calculamos el promedio de las distancias genéticas entre todas las uruguayas, incluida la H4, y el promedio dio un 10%. La que levantaba un poco el promedio en realidad era la H4. ¿Sí? Bien, entonces, a raíz de esto, nosotros ya podemos molecularmente ir dándonos cuenta de que H4, ¿sí?, se diferencia genéticamente del resto. No sé si se entendió, ¿sí? Bien. A su vez, nosotros hicimos distintas reconstrucciones filogenéticas de los distintos árboles filogenéticos para cada gen independiente. Estás aburrido. Y por ejemplo, en el caso de tanto el gen 2-CoI, citocromo oxidasa, como 12S, ¿sí?, para cada uno de estos genes de manera independiente, y en gris acá nosotros tenemos a las uruguayas, yo marqué, ¿sí? ¿La ven? El grupo de las uruguayas está en gris, y nosotros vemos que todas las uruguayas son un grupo parafilético, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que dentro que nosotros podemos observar, podemos observar que hay un grupo monofilético entre las uruguayas y Yalela Coche y Yalela Monfortis. Y todo esto forma un grupo monofilético que a su vez es hermano de este otro grupito donde están las H4. Las H4 se separan, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien, entonces el grupo de las Yalelas uruguayas es un grupo parafilético y ese grupo parafilético forma, ¿dónde tengo el mouse? Acá, un grupo monofilético incluyendo a la Coche y a la Monforti, y este grupo monofilético es hermano de este otro grupo más pequeño donde está incluido H4. La azteca está acá abajo. Si ustedes la miran, ¿sí? ¿Tú la ves? La azteca está acá. Es una especie bien basal, ¿sí?, que se diferencia, se separa del resto. Bien, para el 12S, ¿sí?, para el gen 12S, también observamos algo similar, un resultado similar. Nosotros tuvimos más secuencias de 12S que de COI. ¿Se acuerdan que de COI en algunos morfos no lo recuperamos? ¿Sí? Acá tenemos más secuencias. Este gen aporta información similar a la de citocromo oxidasa. Y también llegamos a la misma conclusión, que el grupo de las Yalela uruguayas es un grupo parafilético y forma un grupo monofilético junto con Coche y Monforti, nuevamente, ¿sí? Y ese grupo monofilético es hermano de este otro grupito de las uruguayas, donde está H4. Lo mismo nosotros podemos observar para el gen 28S, ¿sí? Y a su vez, en este caso, en el 28S, nosotros vemos acá basalmente que se separa la H4, ¿sí?, que el resto forma un grupo monofilético que incluye a Coche y a Monforti, y a su vez vemos acá que el morfo H7, que es un morfo que a su vez presenta más diferencias morfológicas que el resto con respecto a Yalela curvispina, este morfo H7 está más emparentado con Coche y con Monforti que con el resto de las uruguayas. ¿Sí? Luego tenemos el gen H3 que nos dio muy distinto, y este gen H3, esta reconstrucción tiene valores de probabilidad muy bajas. Los nodos que están, tienen valores muy bajos, entonces no nos da seguridad de que la información no tiene sustento estadístico, son valores muy bajos. A su vez, en estas reconstrucciones que nosotros hicimos para cada gen independiente, los valores de los nodos fueron valores moderados tirando a bajos. No tenemos tanto sustento, tanto apoyo en cada nodo. Entonces, ¿qué fue lo que se realizó, que se hace?
se realizó un concatenado de los 4 genes, es decir, se unieron los 4 genes y se generó un supergen mucho más grande, ¿sí? Formado por COI, por 12S, por 28S y por la H3. ¿tá? A su vez, a ese supergen se le aplica modelo de sustitución que necesita, se le da como las condiciones que se necesitan y el análisis específico que necesita cada uno de ellos, y se realizaron 2 árboles, 2 reconstrucciones filogenéticas usando este método que es el método bayesiano, con el concatenado ¿tá? De los 4 genes. En este caso, el concatenado, el supergen, fue de 1758 pares de bases, ¿sí? Y en el que están presentes los 4, y se observaron resultados similares a los que vimos con COI, con 12S y con 28S, y con valores en los nodos, valores que fueron de moderado a altos. Así que tenemos más apoyo en cada uno de los nodos, más apoyo estadístico. Y acá nosotros podemos ver, acá la flechita, que también el grupo de las uruguayas es un grupo parafilético. Tenemos a H4, que se separa, que es un grupo basal, ¿verdad? Y tenemos a todo este grupo de las uruguayas que forma un grupo hermano con Cochi y con Monforti. ¿tá? A su vez, vemos la posición basal de Azteca y Armata, que son especies que están bien diferenciadas del resto de las Yalela, ¿sí? Y también nosotros vemos un grupo monofilético de estas 4, de Nefren, de Nebeule, Mairey, Hirsuta y Cochi, y ese grupo monofilético, esta misma reconstrucción, sin las uruguayas, fue visualizada en otros trabajos que se han hecho de Yalela, ¿sí? Nosotros tuvimos resultados similares en la reconstrucción a otros que han sido publicados anteriormente, y a esos resultados le agregamos las uruguayas. ¿tá? Estos clados que nosotros le pusimos una letra acá a cada uno, estos como grupos, esos clados fueron reportados en trabajos anteriores, ¿tá? Y nosotros agregamos al clado E, que estaba formado por Cochi, Monforti y otras más, agregamos al resto de las uruguayas, la incluimos en ese clado, el clado E. ¿tá? Y a su vez se propuso un nuevo clado, el clado G, para H4, que ya ahora la consideramos una especie distinta, ¿tá? Por cómo se ha agrupado en los distintos árboles y a su vez por la distancia genética que hemos observado de ella con respecto al resto de las uruguayas. ¿tá? Bien, acá hicimos otro árbol filogenético y en este caso sacamos a COI, a la citocromo oxidasa. ¿Por qué sacamos a COI? Porque en realidad COI no la tenemos para todos los morfos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para H6, para H7 y para H8 no tenemos a la citocromo oxidasa y tampoco tenemos a la citocromo oxidasa para Yalela curbifina de la localidad tipo, ¿tá? Entonces, hicimos con estos 3 genes una reconstrucción, hicimos lo mismo, un concatenado, un supergen de 1389 pares de bases. Se volvió a hacer la reconstrucción filogenética y se observó un resultado similar. ¿tá? Se observó que el grupo de las uruguayas es un grupo parafilético que forma un grupo monofilético, nuevamente repito lo mismo, con Cochi y con Monforti, ¿tá? Que H4 se separa, es basal, es un grupo basal, y también volvemos a observar que el morfo H7, que yo les había dicho que tiene más diferencias morfológicas, que no las detallé en las piezas bucales con respecto a curvispina, el morfo H7 está más emparentado con Cochi y con Monforti que con el resto de las uruguayas. Entonces, a partir de eso, consideramos a H7 como una especie nueva, distinta. Y en un principio, cuando yo les había dicho, ¿se acuerdan que en Uruguay estaba registrada Yalela curvispina y que actualmente sabemos que hay 2 nuevas especies, HCP1 y HCP2, estas son H4 y el morfo H7, ¿tá? Que a raíz de este estudio nos dimos cuenta de que esas 2 son especies distintas, ¿sí? Bien,
Lo mismo sucede, Yalela azteca, ¿sí? También queda como basal, acá lo vemos separado, ¿verdad? En el arbolito. Y Yalela armata también se separan como especies bien distintas que están bien diferenciadas. También vemos la monofilia de estas cuatro, de Nefren, Nebeulemaire, Hirsuta y Kochi, que esa monofilia ha sido reportada en trabajos previamente donde se propusieron los clados, ¿tá? Y bueno, los clados se repiten. Ubicamos a la mayoría de las uruguayas, ¿sí? Dentro del clado E tenemos a la especie nueva H7, ¿sí? Que también la ubicamos en el clado E, que está más emparentada con Kochi y con Monforti. Y por otro lado tenemos a la nueva especie, que era el morfo H4, que la llamamos SP1, en un nuevo clado que es el clado G, porque se separa, ¿está? Entonces, a todos los morfos que nosotros teníamos, ¿sí? Excepto H7 y H4, que nosotros sabemos que ahora son dos nuevas especies, a todos los morfos nosotros los consideramos Yalela curvispina, ¿está? Son todo lo mismo con variaciones morfológicas sutiles, ¿sí? Genéticamente podemos decir que hay dos nuevas especies que son H4 y H7. ¿Cómo se llaman? Todavía no tiene nombre, estamos en eso. Batoví, una se va a llamar porque está en la ladera del Cerro Batoví. En Aguas Blancas, en La Valleja. Bueno, entonces podemos decir, sí, vamos a buscarle un nombre. Este estudio, entonces, para cerrar esta parte molecular, este estudio evaluó la diversidad genética, ¿sí? De Yalela en nuestro país, basándose en 4 genes, 2 mitocondriales, citocromo oxidasa y 2CS, uno nuclear y H3, y la diversidad genética de Yalela curvispina y de los morfos que fueron previamente identificados, ¿verdad? Bien, de esta forma se resolvió que el estatus, el complejo curvispina en Uruguay es parafilético, ¿sí? Y se posiciona el grupo de las curvispinas en el clado E, y a su vez se agrega un clado G, donde está la nueva especie Yalela SP1, la de La Valleja, el morfo H4, en un nuevo clado. Y a su vez se sugiere, a partir de este estudio molecular, se sugiere la presencia de 2 nuevas especies para el Uruguay, ¿sí? 2 nuevas especies provisionales, bueno, porque están siendo descritas en este momento, que probablemente que son especies crípticas, ¿tá? Porque las diferencias morfológicas son sutiles y también en otros estudios se ha reportado que el género Yalela está formado por especies crípticas. ¿Ah? Bien, actualmente acá tenemos a Yalela SP1, que corresponde al morfo H4, que está siendo descrita. Esta especie fue, bueno, dibujada, se le hizo obviamente previamente la disección de todas las partes y demás, como lo expliqué anteriormente. El material, esta especie fue recolectada, ¿se acuerdan? En Aguas Blancas, en La Valleja, ¿sí? Y tiene una característica particular, que esta nueva especie se la encontró conviviendo con Yalela curvispina, ¿sí? Entonces se trata de especies simpátricas que comparten un mismo hábitat, ¿tá? Y el tema de la mayoría de las especies de Yalela son especies alopátricas, que viven cada una, vive en su hábitat. Pero hay registros, y para el sureste de Brasil se ha observado especies simpátricas, ¿tá? Y acá lo corroboramos también. Que yo sé, no sé. No leí nada de que haya hibridación, pero nunca se puede descartar nada, ¿verdad? Bien, el holotipo, bueno, es un macho de un largo de cefalotórax de 0,8 milímetros, un largo total de 6,8. El holotipo fue colectado por mí. Y bueno, Yalela CP1 está siendo descrita. También tenemos las descripciones, ya están descritas, estamos ahí terminando el trabajo. Yalela SP2
que corresponde al morfo H7, fue recolectada para el Cerro Batoví, en Tacuarembó, el lorotipo. El macho tiene una talla de largo de cefalotoras de 1 milímetro y un largo total de 9, ¿sí? Y son 2 especies nuevas. ¿Ah? A partir de esto, nosotros podemos decir que en Uruguay está presente el complejo curvispina, y ese complejo curvispina está formado por 3 especies. Yalela curvispina, ¿sí? La más abundante, la que está distribuida en todo el Uruguay, Yalela sp1 y Yalela sp2. ¿Ah? Podemos llegar a concluir eso. A su vez, podemos decir que este complejo de especies muestra poca divergencia morfológica. La que muestra un poco más de divergencia morfológica es H7, ¿tá? Pero que muestra divergencia genética, que las distancias genéticas son más grandes. Entonces podemos decir que se trata de un complejo de especies crípticas también. Y por último, este trabajo se realizó un estudio ecológico de una población de Yalela curvispina, ¿sí? Para acá, para Montevideo, donde se describió la estructura poblacional de Yalela curvispina y se conocieron diferentes aspectos reproductivos. ¿Tá? Para eso se realizó un trabajo de campo, donde se recolectaron ejemplares en un charco temporal, acá en Montevideo. La recolecta se realizó durante un año, desde julio de 2019 a junio de 2020, con la misma metodología, ¿no? Una red de agua con la malla de 250 micras, el esfuerzo también de una persona, pero un esfuerzo un poco más intenso de 1 hora de recolecta. Los ejemplares que se recolectaron mensualmente se acondicionaron en alcohol 70 y se trasladaron al laboratorio de entomología. A su vez, en la recolecta, bueno, los ejemplares que estaban en precópula, ¿sí? Que estaban las parejitas enganchadas, ¿sí? Como se ve acá, y las hembras ovígeras, las hembras que presentaban contenido en el marsupio, ya sea huevos, embriones o prejuveniles, se guardaron en tubos Eppendorf por separado. ¿Ah? ¿Por qué se guardaron por separado en el sitio de recolecta? Porque al colocarlas en alcohol, las precópulas se separan, tienden a separarse, entonces uno después no sabe cuántas precópulas había, y las hembras con huevos, el marsupio tiende a abrirse y los huevos tienden a salir cuando se colocan en alcohol 70, por eso hay que acondicionarlas en tubitos cada una por separado, así uno después puede contar el contenido de ese marsupio. Bien, ya dije todo esto. El material recolectado, ¿sí? Y acondicionado en alcohol 70, es que se separó del resto de los invertebrados, que también se recolectan al hacer un muestreo en agua dulce, y los ejemplares se separaron, según la metodología que ya sí fue descrita por este equipo de Brasil, se separaron en machos. Recuerdan que los machos tienen el segundo par de apéndices bien desarrollado. Se separaron en hembras, ¿sí? Con los apéndices primero y segundo similares, con la presencia del marsupio, en hembras ovígeras, y en juveniles, aquellos que no podemos, de menor tamaño que los adultos, y que no los podemos diferenciar en machos y hembras porque no tienen los caracteres sexuales secundarios. Bien, a su vez, a todos los individuos se les midió el largo de cefalotórax, ¿sí? Esa medida se usa para estimar también se usa como medida de tamaño corporal, porque se ha visto que esa medida del largo de cefalotórax es proporcional al tamaño total, y en realidad es más precisa tomar esa medida que tomar todo el tamaño al largo total del individuo, porque al cuerpo tiende como a arrollarse, y el error es más grande. En cuanto al análisis de datos que se realizó, bueno, se calculó la proporción sexual, la proporción de machos y hembras en estado adulto, obviamente, mediante el test de Chi cuadrado. El largo de cefalotórax de machos y hembras se comparó, ya sean libres o en precópula, ¿sí? Y se realizó el test de Student.
se estimó el periodo reproductivo mediante la frecuencia estacional de hembras ovígeras y parejas en precópula. Cuando nosotros encontramos hembras con huevos y parejitas en precópula, podemos decir, bueno, a partir de acá están en estadio reproductivo, ¿verdad? Están en la etapa de la reproducción. La madurez sexual se estimó en base al largo de cefalotórax del macho y de la hembra más pequeño en precópula, ¿sí? Todos los individuos se medían, y esa medida es clave para decir, bueno, a partir de este tamaño maduraron sexualmente, se pueden reproducir, y es a partir del tamaño del macho y hembra en precópula más pequeño. De ahí para arriba ya están en estadio reproductivo, y también el tamaño de la hembra ovígera más pequeña. A las hembras ovígeras se les contó el contenido del marsupio, ¿sí? La cantidad de huevos, de embriones, para estimar la fecundidad, la cantidad de huevos en distintos estadios, y la fertilidad, que es cuando ya no son huevos, sino que son prejuveniles. La relación del largo del cefalotórax de las hembras ovígeras se correlacionó, mejor dicho, con el número de huevos en el marsupio y el número de juveniles también. Bien, y como resultados tenemos que se recolectaron durante todo ese periodo de colecta 1.268 individuos de Hialela currispina, ¿sí? Recordemos que estamos estudiando una población específica de Hialela currispina. En esa recolecta se incluyeron 395 machos, 765 hembras, y dentro de esas 765 hembras, 78 eran hembras con huevos, eran hembras en estadio hembras ovígeras. Y se recolectaron también 108 juveniles. ¿Esto puede servir para sacar? Sí, sí, va a ser. Tengo la mitad. Sí. Sí, ahora vamos a ver por qué. Y el 10% de las hembras solamente ovígeras. Sí, ahora vamos a ver por qué. La abundancia absoluta presentó, como se muestra en el gráfico acá, presentó variaciones a lo largo del año. Nosotros vemos un aumento sostenido durante el invierno y la primavera, y un descenso abrupto en diciembre, donde la abundancia fue cero desde diciembre hasta junio, ¿sí? Cero, ahí va. Y en realidad esa variación en la abundancia, con cero cantidad de individuos, está dado por el lugar que habitan, porque en realidad estos individuos, esta población, está habitando un charco temporal, un charco que se seca, ahí va, tiene desecación. Entonces, ahí va. No, de Yalela no existen estudios que uno pueda ver cómo sobreviven estos ejemplares de Yalela durante el periodo de secación. No hay ningún estudio que indique qué sucede. Pero en Estados Unidos, en Norteamérica, se observó en géneros no Yalela, en otro género de agua dulce, que también habitan charcos temporales, y se observó que esos animales podían sobrevivir en la capa freática del humedal bien abajo mientras el charco esté seco, y luego volvían cuando el charco se formaba nuevamente. Y a su vez, bueno, también lo que sucede, estos individuos, los yalelas, son abundantes, son ampliamente distribuidos. Nosotros, cualquier charco de agua dulce, si nosotros muestreamos, muy probable que tengamos yalela, ¿tá? Y estos animales que están en este tipo de hábitat, en hábitat con desecación, tienen características bastante particulares, tienen rápida colonización de los ambientes, se reproducen rápidamente, entonces esas características están presentes en Yalela. Los machos son polígamos. Sí, son polígamos. Sí, sí, sí. Bien, tanto machos como hembras estuvieron presentes durante todos los meses en que se recolectaron ejemplares. Las hembras ovígeras se registraron desde julio a octubre, mientras que los juveniles se hallaron desde septiembre a noviembre. El pico de hembras ovígeras, que fue de julio a octubre, ¿sí?, podría estar relacionado con la abundancia de macrofitas acuáticas. Recordemos que estos animales, y sobre todo las hembras, tienden a esconderse o a estar refugiadas en las macrofitas acuáticas, y en ese periodo es donde más abundancia de estas plantas hay en los charcos temporales, porque la desecación es nula. El lugar
está bien formado con agua, vamos a decir. Y bueno, esas macrofitas proveen de refugio, de alimento, podría estar relacionado con eso. Y también la presencia de juveniles durante la primavera, ¿sí? Los juveniles los registramos desde septiembre a octubre, son consecuencia de ese pico de hembras ovígeras que hubo antes, que hubo en el invierno. ¿tá? Y eso coincide, que haya juveniles después de las hembras ovígeras, coincide con otros estudios que se han hecho en especies de Yalela la región de Brasil, ¿tá? Donde se ha estudiado bastante este género. A su vez, que tú me preguntabas hoy, la proporción de sexos entre el número total de machos y hembras presentó diferencias significativas a favor de las hembras. En total se recolectaron más hembras que machos, y sobre todo en los meses de octubre y noviembre hubo una diferencia significativa a favor de las hembras. Este tipo de resultados también se ha observado en otras poblaciones de Yalela, esta diferencia a favor de los machos, y puede deberse a que, de las hembras, perdón, dije de los machos, no, diferencia a favor de las hembras, puede deberse a que los machos están más activos en la columna de agua, pasan más tiempo en búsqueda de las hembras para copularse también, las hembras tienden a estar más refugiadas, y bueno, ese tipo de comportamiento hace que los machos sean más susceptibles a la depredación, a eso mismo. Y también puede estar relacionada, bueno, a las variaciones de temperatura, de vegetación, la tasa de crecimiento y la ocupación de distintos hábitos. Y también a la presencia de parásitos. Hay un tipo de parásito que feminiza a las hembras. Es un parásito que se ha observado en pila de artrópodos, que es una bacteria Wolbachia. Capaz que la han escuchado. Wolbachia con W. Feminiza a, está presente en artrópodos en general, no solamente en crustáceos. Bien, con respecto a las parejas en precópula, en ese comportamiento, se hallaron durante todos los meses en los que se encontraron ejemplares, ¿sí? Y, ay, perdón, acá. Las hembras en precópula fueron disminuyendo, ¿sí? La abundancia más alta se registró para julio, y fueron disminuyendo gradualmente durante el resto de los meses. Esa característica, esa disminución de las precópulas, son muy abundantes en un periodo y luego empiezan a disminuir. También ha sido observada en otras especies que se han estudiado para el este de Brasil, como Yalela bonaerensis, Pleoputa, castroy, y puede estar relacionada que durante ese comportamiento en precópula las parejas nadan, pero nadan más lento, ¿sí? En las columnas de agua, y también son susceptibles a la depredación. Los depredadores, peces, anfibios, aves, ¿tá? Otros artrópodos también, tienen mucha cantidad de depredadores ellos. Bien, en cuanto al tamaño, el largo de cefalotórax de los machos varió entre 0,3 y 1,6 milímetros, y en las hembras entre 0,2 y 1,3 milímetros. Ese fue el rango de los largos de cefalotórax de machos y hembras. Si nosotros miramos acá, el cuadrito les muestra la media y el desvío estándar del largo de cefalotórax de machos libres y machos en precópula, ¿tá? Y lo que se puede observar es que tanto machos libres o en precópulas el tamaño es significativamente mayor con respecto a las hembras. Los machos tienden a ser más grandes que las hembras. Y también la madurez sexual, que se estimaba, bueno, a partir del largo de cefalotórax, ¿sí? Del macho que está en precópula, de la hembra que está en precópula, es 0,6 para el macho y 0,5 para las hembras. Este patrón también ha sido observado en otras especies, ¿tá? Y un poco lo que te comentaba hoy, que en los crustáceos el crecimiento de los ejemplares es similar, tienen una tasa de crecimiento similar hasta que alcanzan la madurez sexual, ¿sí? Las hembras generalmente luego de la madurez sexual crecen más lentamente,
¿tá? Porque pasan en un periodo en que incuban los embriones, ese periodo pasan sin mudar, entonces pasan por ende sin crecer, ¿tá? Se vuelve como más lento. Y eso hace que haya una diferencia de tamaños. En cuanto al contenido, a la cantidad de huevos que se presentan, bueno, nosotros tenemos 3 estadios de desarrollo embrionario. Uno es estadio inicial, donde está el huevo propiamente dicho, bien formado. Se registraron 38 hembras con huevos y el promedio de huevos por marsupio fue de 83. En el estadio intermedio de huevos se registraron 31 huevos y la media, la cantidad promedio, fue de 104. En el estadio final, donde ya se visualiza más el embrión en el huevo, se encontraron 4 hembras y con un promedio de 89 huevos por marsupio. Y en la etapa final, en la etapa donde es prejuvenil, se registraron 5 hembras y 78 ejemplares en el marsupio. Bien, en los estadios de desarrollo embrionario, en los estadios inicial, intermedio, se registró una correlación positiva entre el número de huevos y el largo de cefalotórax, ¿sí? A mayor cantidad de huevos, hembras más grandes tenían más cantidad de huevos, mientras que en el estadio final y prejuvenil no se registró esa correlación positiva. La cantidad de huevos y de prejuveniles en los distintos estadios del desarrollo embrionario, en Yalela curvispina se observó que es mayor, ¿sí? Yalela curvispina, la cantidad de huevos y de prejuveniles que puede desarrollar en su marsupio es mayor que especies que pertenecen al complejo curvispina, como Bonarensis, Castroi y Pliocuta, que han sido estudiadas para el sur de Brasil. Y bueno, estas diferencias podrían deberse a variaciones en el clima, en el hábitat, en mayor refugio, etc. A su vez, el largo de cefalotórax de las hembras ovígeras estuvo comprendido entre 0,6 y 1,3. Y bien, las hembras ovígeras que presentaron huevos en los estadios del 1 al 3, ¿sí? Estas hembras ovígeras con esta media de largo de cefalotórax, tienen valores similares al largo de cefalotórax de las prejuveniles, de las que presentaron prejuveniles. ¿Ah? Y también se registró que el largo de cefalotórax de las hembras de Yalela curvispina es mayor al registrado en hembras ovígeras de esta otra especie de Bonarensis que es estudiada para el sureste de Brasil. ¿Ah? Así que las Yalela curvispina son más grandes las hembras y tienen más cantidad de huevos y en los distintos estadios que algunas especies que están registradas para el sur de Brasil. A su vez, muchos autores han observado esa correlación positiva entre el número de huevos y tamaño de las hembras, ¿tá? Sobre todo en el estadio 2 y 3, que nosotros también la registramos, ¿sí? Esa correlación positiva, hembras más grandes, mayor cantidad de huevos. Y durante los estadios 3 y 4, los últimos estadios de desarrollo embrionario, algunos autores han encontrado una relación negativa. ¿Qué quiere decir? Que hembras grandes tienen pocos, le van quedando pocos embriones o prejuveniles. Y eso, no todos los huevos que son fecundados terminan desarrollándose, hay una pérdida de huevos, y a su vez, al aumentar el espacio del embrión y del marsupio, hace que haya una pérdida de huevos, vamos a decir. ¿Tá? La cavidad marsupial tiene determinado tamaño, está llena de huevos, bueno, a medida que empiezan a desarrollarse, algunos la van quedando por el camino. Sí, 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 y el prejuvenil más. El huevo más o menos, pero después que eclosiona el prejuvenil del huevo, sí. Y a veces hemos observado, cuando nosotros miramos, encontramos distintos estadios de huevo en una misma hembra. Quiere decir que algunos quedaron estancados en el estadio inicial y no siguieron, no se desarrolló ese embrión. ¿tá? Y eso se pierde.
Como conclusiones generales de esta última parte, decimos que, bueno, que este es el primer estudio ecológico que se hace en una población de Uruguay, de Yalela curvispina. La dinámica poblacional y los aspectos reproductivos de esta especie son similares a especies que se han registrado para el sureste de Brasil, aunque se observan diferencias con respecto al tamaño de las hembras y a la cantidad de huevos, ¿está? Yalela curvispina presenta hembras más grandes y con mayor cantidad de huevos que las que están registradas para Brasil. Y bueno, el conocimiento de la dinámica poblacional y todos los aspectos reproductivos de esta especie son fundamentales, ya que Yalela curvispina acá se usa como un indicador de calidad de ambiente, ¿sí? Es un organismo que se usa bastante. Eso es que me acabo de preguntar. ¿En algún lugar del país llamó la atención la ausencia? Sí, hubo ausencia, sí, sí, sí. Sí, sobre todo en la... ¿Cómo podíamos? No, mira, yo lo asocio en realidad porque nosotros muestramos en todo el país y en Cerro Largo, por ejemplo, solamente encontré Laguna Merín y anduve buscando por pila de lugares de Cerro Largo y no encontré, sí, pero también antes habían habido lluvias, inundaciones y capaz que No, hubo un arrastre, un lavado. Uno va puntualmente a hacer un muestreo a un lugar, capaz que si volviera a ir al mismo lugar podría encontrar. También son individuos, las yalelas, que colonizan rápidamente, tienen bastante capacidad de dispersión. Cuando las aves llegan a un lugar, los huevos, los bichos se prenden de las patas, de las plumas, y eso hace que la especie se disperse. ¿tá? Pero sí, nosotros muestramos 107 lugares en total, ¿no? Con los que estaban en colección, con los que aportó la limnología, de los 107 encontramos en 80 y pico, 88 lugares encontramos Yalela. En algunos fuimos, sobre todo en Cerro Largo fue donde no encontré ejemplares. pregunto porque sabemos que no podemos, digamos, Sí. contaminados y permearon, digamos, de octubre de agraria. Yo quería saber si podía haber alguna asociación de ausencia. Claro, no, en realidad estos individuos se usan como indicadores porque muchas veces frente a un tóxico ellos cambian el comportamiento, cambian la conducta de la alimentación, cambian el tema de la precópula, entonces tienen cambios frente a un contaminante. Ellos son... Precisamente la ausencia. No, ahí va. Y ellos son tolerantes de lugares con concentración ampliamente, ¿cómo es? Lo dije hace un rato que lo tenía en la presentación, sí, pero para que lo busco porque... Concentraciones medias de oxígeno. Ahí va, concentraciones medias de oxígeno, es. ¿Ah? Ahí va. Tenemos que ir a una concentración. Bueno, habría que buscarla. El ecosistema, ¿cómo responde a un ecosistema? Ahí va. Es que muchos individuos desaparecen. Porque los ensayos son de Claro, no son de no campo. son de campo. Estos bichos se usan para bioensayos porque cambian la conducta frente a determinados tóxicos y uno, bueno, puede decir, bueno, mira, dejó de reproducirse con esto, no se alimenta distinto, no hace pareja en precópula, tiene como cambio frente a la toxicidad. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Se entendió? Eso era lo que más me preocupaba. Ah, bueno, sí. Bueno, me alegro. Acá. Encontré medianamente, esto es lo que no me salía, medianamente tolerantes a valores bajos. Por acá, ¿alguna pregunta de la virtualidad? Si la tiene, la escribe en el chat y se la pasamos a Analisa. ¿Cómo, perdón? Asociado a las raíces, sobre todo. Sí, ahí va. Sí, es la laguna de la represa. Es bastante profunda. Yo ahí, en realidad, la recolecta que hice fue más bien en la orilla. En la orilla. Tiene vegetación. Pero sí, el arroyo pantanoso igual tiene una parte que está llena de vegetación.
llena de macrofitas. Yo no sé si- Lo que debe tener mucha materia orgánica y capaz que hay, bueno, el oxígeno habría que ver, sí. ¿De qué se alimentan en realidad? Estos de todo un poco, son omnívoros. ¿Tá? Se alimentan de las plantas donde están asociados, de materia orgánica, de animales muertos. Son Tienen detritívoros. detritívoros, tienen un amplio abanico de lo que se alimentan. Son animales muy comunes. Si ustedes pasan una red en cualquier lugar de agua dulce, se van a encontrar con yalela. Yo me contacto con esos dos ejemplares con un gorro. Hice casar una madrecita que estaba. Ah, bueno. Porque el viaje no fui, puse la madrecita no estaba, pero había 4 ojitos negros bien marcados en ese tamaño. Porque era transparente. Después se aplicaba el ojo, veía langostino. Yo pedía 2 langostinos y un bolón de dulce de leche. Por mi primer contacto con ellos, y dije, mirá, bueno, me gusta jamás, de jugar, Sí, flor, sí, pero nada, sí. estaban allí. Te felicitan por acá. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cerramos la grabación. Le Bueno. agradecemos a Analisa, gracias por todo, por todo el trabajo interesante y por compartirlo con nosotros. Gracias a ustedes.